Bien, pues ya estamos en la segunda parte de la sesión. A ver, voy a activar mi cámara a ver si no me baja calidad de intención. Ok, listo. Entonces, maestra Saura, bueno, escuchándole, pues sí, prácticamente lo que usted me va a realizar como programa de intervención, pues es justo lo que me menciona. Tal vez usted está siendo más específica porque está sacando el tema y, bueno, la justificación, inclusive desde una cuartilla, queda súper bien porque es como un respaldo de lo que se está como que entablando. Como programa de intervención, pues es prácticamente esta secuencia de la tabla de actividades que se vayan presentando, ¿no? Y estos también se va a modelar mucho en la estructura del objetivo que pues quieran trabajar. Yo les había comentado dentro de la descripción de las actividades, les dejé algunos puntos como de funciones temáticas, ¿no? De lo que se puede tomar en cuenta para poder prácticamente trabajar o abordar en función, bueno, y pueden utilizar algunas de estas técnicas dentro de los modelos terapéuticos que se implementan en el texto. Pero pues prácticamente puede ser desde un tema de interés, trabajar tal vez el divorcio, tal vez no nos llegue un caso situacional de que haya un divorcio en la institución, pero pues como es un programa de intervención nos va a ayudar a sensibilizar esta parte, ¿no? Si queremos trabajar el divorcio, si tenemos que ver si hay violencia en casa, de alguna función de alguna deserción escolar, porque muchas veces también hay como que esta parte del abandono de la escuela, lo que también dejé como esta función de las adicciones, de embarazos a temprana edad, ¿no? Sexualidad y género, que también son temas muy actuales. Entonces, pues prácticamente en el último capítulo del libro, vienen estos modelos y temas que nos van a dar como que una apertura también para conocer un poquito acerca de cómo se puede trabajar desde ese enfoque, ¿no? Entonces, el más pequeño es el primero, que es la terapia con el enfoque del Instituto de Investigación dentro del Instituto de Investigación Mental, en donde pues prácticamente tiene como que una función más directiva, ¿no? Entonces, es un muy buen modelo, pero pues también trata como que tener un tratamiento dentro de la problemática y es como que más tajante, ¿no? Es más directivo. Entonces, las y los demás son un poquito más a menos, también tratan como que dar un grado dentro de la metodología de avance, pero que también van como que abonando dentro del acompañamiento. Ok, ¿por qué les mencioné a ustedes que podían seguir algunos de estos modelos? Porque prácticamente son modelos diferentes que nos dan como que herramientas de trabajo en donde nosotros podemos ir adaptándolo y prácticamente en función a la situación, también cómo trabajar cada uno de estos temas. Es como si me llega, bueno, regreso en esta parte y si digamos que vamos a utilizar la terapia familiar con el enfoque estratégico, ¿no? Si el día de hoy me llega un caso a mí como docente y me entero de que se separaron los papás de mi alumna y alumno, pues se trabaja prácticamente con el aquí y el ahora, ¿no? Porque es un modelo estratégico, ¿no? Entonces, no pretende provocar muchos cambios, pero sí toma como que conciencia de todos estos aspectos, ¿no? Entonces, empieza a dar como que una implementación dentro de la familia, qué lo originó, qué pasó, cómo se está generando el avance dentro de la conducta de la o el alumno, ¿no? Y cómo también se va haciendo énfasis en esta situación del problema. Entonces, dentro de la estructura que me menciona el maestro Saura, estaría entonces como el tema directamente sería el divorcio, la interrogante o esta parte del planteamiento del problema que sería qué fue lo que lo ocasionó. Y ya después viene como que esta parte, la justificación solo es como el divorcio se da por tanto, ¿no? Entonces también se retoma como un marco referencial para conocer más sobre el tema. Ahora bien, como programa de intervención se hace una estructura de actividades en donde uno se hace como que un aspecto metodológico para explicar qué es el divorcio, cómo afrontar el divorcio, cómo acompañar a las y a los adolescentes con el divorcio. Entonces, son como temas y actividades que van a ir abonando y construyendo, ¿no? Entonces, el programa de intervención va a ser como que muy actualizado a hacer énfasis en eso, ¿no? Por eso le decía yo, maestra Isaura,
más es un poquito más importante que presenten dentro de su programa de intervención su cronograma de actividades, ¿no? Tema uno, el divorcio, ¿no? Y después ya ir como que haciendo algunas actividades que abonen a una resignificación de ello, ¿no? Ahora, ¿qué causas y consecuencias genera el divorcio? Es como hacer una actividad o un sociodrama de ejemplificar que una pareja se divorcia, ahora cómo emocionalmente va a estar este pequeño o pequeño, ¿no? Entonces, todo eso es lo que va abonando y construyendo un programa de intervención. Y al ser un programa de intervención, pues prácticamente es como que esta parte que nosotros vamos a sensibilizar, ¿no? Es como prevenir el abuso sexual infantil. Entonces, hay que, pues también informar qué es un abuso sexual, qué es lo que hace un niño, qué es lo que no hace un niño o niña, ¿no? Y buscar como que algunas de las funciones que por lo regular también provocan esa situación. Si hablamos de divorcio, pues tal vez hablemos de problemas maritales, hablemos de esta parte de la familia monogámica o poligámica, ¿no? Dentro de tal vez la infidelidad como una secuencia de divorcio, ¿no? Entonces, es como que ir retomando mucho esta fundamentación y pues independientemente, si, bueno, y bueno, me estoy adelantando mucho, pero si estamos utilizando esta parte del modelo, que es prácticamente del modelo estratégico, pues es prácticamente dentro del modelo estratégico nos dice que hay que buscar los puntos más relevantes y trabajar mucho con esta parte de la gestal en el aquí y ahora. ¿Qué estrategias y técnicas vamos a tener dentro de esta parte? Pues prácticamente que las intervenciones pueden ser de forma directivas, ¿no? Entonces, provoca cambios en esta parte de cómo se van a ir comportando las personas, implementa como que una integración de nosotros como facilitadores con la persona que lo esté vivenciando, ¿no? Y prácticamente nos ayuda a tener información también muy actualizada, ¿no? Entonces, ahora, si otro ejemplo, si fuera dentro de este modelo estratégico, no sé, un embarazo a temprana edad, aquí también se trabaja en el aquí y el ahora, en cómo se siente la o el chico, si los dos fueron a consultar qué podrían hacer, si ya lo exteriorizaron con el papá y mamá, si ya lo sabe un lado del papá, un lado de mamá, porque por lo regular es así, ¿no? Entonces se busca como que esta parte. Ahora bien, si hablamos de embarazo a temprana edad, hay que hablar de métodos antifecundativos, programas de pues, planeación familiar, ¿no? Inclusive ejercicios prácticos dentro de esta parte del uso correcto de los métodos antifecundativos, ¿no? Que son como que estas partes que van a prevenir un embarazo a temprana edad, ¿no? Entonces, es dentro de esta parte, el programa de intervención es como que ir estructurando cada una de estas partes, ¿sale? Entonces, pues dentro de este modelo que es estratégico, pues sí es directivo y a veces no. Entonces, por lo general, es un método modelo muy preciso que también nos da como que la procuración de ir como que retomando lo que podemos ir estructurando. Ah, y también hay una parte bien importante dentro de este modelo que nos ayuda mucho a una autorrevisión, ¿no? Entonces empiezo a analizar, a profundizar qué es lo que estoy haciendo y prácticamente informo y proceso acerca de las actividades que voy a estar presentando, ¿no? Entonces, esta parte dentro de los modelos que tenemos acá, pues ayuda mucho a que nosotros tengamos como que esta parte de una observación y dentro del enfoque, pues también es como que ir buscando las estrategias más habitualizadas para que se pueda trabajar de la manera más asertiva, más correcta y pues obviamente llevamos un control dentro del objetivo final, ¿no? Entonces, sí se puede marcar como la estructura dentro de la metodología, pero prácticamente es esta secuencia que tenemos que estar llevando. El cronograma de actividades, los temas a revisar, qué es lo que vamos a informar, qué actividad vamos a hacer dentro de ese tema y secuencialmente ir como que abonando para que las y los alumnos estén informados y también los padres, ¿no? Entonces, dentro de esta postura también podemos involucrar a las y a los maestros, a los directivos, ¿no? Y pues, inclusive dar como que sugerencias de mejora para que cada uno de estos temas que tal vez revisemos, pues sí, pues tengan como que esta parte
darles la importancia para que ya no se sigan replicando, porque a fin de cuentas, como orientadores educativos, pues el trabajo siempre va a estar directamente con familia, ¿no? Entonces, en familia siempre van a haber muchos temas, desde violencia familiar, desde abandono, desde infidelidad, desde algún divorcio, desde la ausencia de papá o mamá, desde que si trabajan mucho y descuidan a los pequeños, ¿no? O inclusive dentro de esto que también salía en la clase de la sesión número 1, que papá y mamá se van a trabajar y ya no tengo un buen aspecto socioemocional, ¿no? Y como también, pues sí me dan de todo, pero tal vez esto ya no me aplica o ya no me incrementa como la capacidad de mi personalidad, ¿no? Entonces, cada uno de estos enfoques y modelos, pues nos van a ir como que dando una apertura también para poder trabajar como que el tema que hayamos elegido, o también puede ser desde la neutralidad, desde no siguiendo estos enfoques, pero sí desde mi lado humano como orientador educativo, ¿qué podría yo hacer? ¿No? O podría ser como que una mezcla de varios modelos o de algunas de las técnicas. Más que nada es como que una guía para poder presentar qué es lo que podríamos implementar ante cualquiera de estos problemas. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna otra duda, maestra Isaura, maestra Gilma, maestra Elizabeth? Oh, bueno, Maestra, ya más o menos tengo, ok, maestra Isaura. ya, bueno, ya, por ejemplo, ya entendí. Bueno, dígame usted, el problema, la justificación, y ahí va el marco teórico. Así Ujú. vamos. Sí, sí, está muy bien, maestra. En el marco teórico vamos a colocar, por ejemplo, este, explicar qué es, en este caso, como dijo usted, el divorcio, este, cómo enfrentarlo, este, cuáles son las causas, las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí va en el marco teórico. Ujú, Después del marco teórico, ya ahí dentro vamos a poner, por ejemplo, eso sería la metodología abajo, ¿no? Donde vamos a ujú, explicar, por ejemplo, qué modelo a utilizar. Y vamos a ir explicando, por ejemplo, de acuerdo con el modelo estratégico, podemos usar estas técnicas, ¿no? ¿Verdad? ajá, Lo que exacto. recomiendo, y explico ahí por lo que este, sugiero, no sé, en el caso, por ejemplo, del divorcio, platicar con los padres sería una de las opciones correctas para, o hacer Exacto. Ajá. una entrevista, ¿no? Es un bueno, pero, por Ok. ejemplo, ¿no? Ahí sí, ahí ya quede bien, pues me Ujú. entendí. Sí, maestra Y ya Isaura. después el cronograma, pues, dijera, cronograma y ya interviniendo, por ejemplo, dijera usted, meter en este caso, como estamos en una institución educativa, por ejemplo, trabajar con los alumnos, con los padres, con los docentes, Ujú, porque básicamente vamos a trabajar, pues yo lo que quiero trabajar es sobre las conductas. Tenemos muchos niños que presentan problemas conductuales, ¿no? Yo quisiera trabajar con eso. Y pues voy a colocar actividades a trabajar pues dentro del aula o de la escuela, porque básicamente, diga usted, estamos en un sistema que no podemos dejar afuera. claro, maestra Isaura. Y en efecto, es dentro de esta estructura y aunado a esto, pues una serie de actividades que tal vez hay una parte del enfoque comunicacional que abona mucho a esto que me menciona, de tal vez ahora entrevista con los padres, dialoguen entre papás e hijos o entre ustedes como alumnos platiquen cómo ha sido la convivencia con papá y mamá o cómo se sienten emocionalmente en este aspecto. Y en el del proceso comportamental, pues sí es como que ir visibilizando el tipo de comportamiento que se expresa, ¿no? Siempre vamos a encontrar que en el salón va a haber uno o dos compañeritos que van a presentar tal vez conductas no tan favorables, ¿no? Entonces es como que ir abonando y tener una estrategia y una técnica para poder acercarnos a ellos. Dibuja, canta, inclusive a veces se les dice como que exagera tu comportamiento, cómo te sientes, ¿no? Y siempre es como que ir preguntando por qué haces esto, qué necesitas en estos momentos, ¿no? Entonces, como que ir aperturando una secuencia también de actividades que ayuden mucho a la resignificación del tema que estemos revisando, ¿no? Y en función de comportamiento, pues sí es muy habitualizado como que ir
presentando como una atención más holística dentro de un marco general, ¿no? Es como lo que les había comentado dentro del fondo, ¿no? De la figura fondo que nos habla mucho de la gestal, que habla mucho de un proceso psicocorporal, que yo puedo ver al alumno que se comporta de una manera agresiva, pero yo no sé cómo eso tiene un trasfondo dentro de su historia de vida. Tal vez papá y mamá lo golpean, tal vez tiene hermanos que lo golpean, tal vez lo educaron desde pequeño con una secuencia de gritos, de amenazas, ¿no? Y todo ese trasfondo que tiene atrás dentro de su contexto familiar necesita como una actividad de liberación. Ahora, pues en el programa de intervenciones sería como que también dejar actividades como haz un dibujo de cómo te verías dentro con otro tipo de comportamiento, ¿no? Ahora, ¿qué tal si hicieras un ejercicio para disminuir la ansiedad o tu tensión, ¿no? O escribe una carta de qué es lo que te enoja o por qué te comportas de tal manera, ¿no? Entonces, prácticamente la creatividad y la dinámica que nosotros presentemos siempre va a ser desde una propia cosecha. Y algo que también sale mucho a tema, y esto lo vi en la materia de técnicas de sensibilización, es que siempre es dentro de una fluidez, dentro de la espontaneidad. Entonces, hay que dejar que todo fluya dentro de una apertura porque eso también ayuda a resignificar bastante el tema que estemos trabajando. Entonces, como programa de intervención, pues está prácticamente eso, ¿no? De cómo podemos intervenir, poder programar actividades para que en algún momento pues ya no se esté presentando muchas situaciones que causan como que esta problemática dentro del proceso educativo y aunado a esto que siempre es dentro de un proceso familiar, ¿ok? Perfecto. ¿Alguna otra duda que Gracias, tenga profe. maestra Saura? Si no, pasamos con la maestra Gilma. Hola, hola, maestra Gilma. Sí, con la maestra Gilma, pase con la maestra Gilma. Ok. Gracias, profe. Gracias a usted, maestra Saura. Hola maestro, buenas tardes. Bueno, escuchando la intervención ahí de la maestra Isaura, bueno, yo entiendo y así más o menos lo había entendido yo y pues yo creo que así es. No creo, no sé, bueno, yo creo que como lo va a manejar la maestra, yo creo que pues está bien, eh, porque pues de manera específica o más detallada, sin embargo, bueno, yo siento, no sé si estoy bien igual, que no es tanto llevar una estructura metodológica como tal, pues, porque al final de cuentas, entiendo yo en la materia de lo que es psicología de la familia, es que pienso que nosotros nos vamos a enfrentar a muchos problemas que vamos a encontrar dentro de una estructura familiar, de cierta manera son varias situaciones que provocan en sí problemas emocionales en nuestros alumnos. Entonces, siento que lo que usted menciona, ¿no? En lo que es la actividad, es como tal elegir un tema que al final de cuentas nosotros en algún momento quizás nos enfrentemos y cómo lo vamos a abordar. Bueno, no sé si no es tanto como tal describir un problema, sino pues hablar, por ejemplo, no sé, la desintegración familiar, por qué se da la desintegración familiar, ¿no? Y ya de ahí, pues, cuáles son las actividades en las cuales vamos a intervenir en sí para poder dar, para fortalecer, por ejemplo, esos vínculos en pareja, esos vínculos con los hermanos, para poder situar a la familia, ¿no? Porque a veces está como que no juegan los roles que deben seguir. Entonces, como que qué actividades vamos a intervenir para situarlos, ¿no? Que también provocan o a veces perjudican en que el alumno, el niño o el paciente, por así decirlo, no se identifique en la familia, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos a intervenir cuando haya algún problema de esa forma, ¿no? Por ejemplo, yo le decía a la clase pasada que yo voy a continuar bajo esa problemática que estoy viendo en mi alumna que estoy llevándole un seguimiento. Ahí coincide en que prácticamente es un problema de desintegración familiar. Entonces yo en mi explicación, en mi sustento teórico, por así decirlo, porque es como hablar qué modelo voy a usar, ¿no? Y ahí voy a explicar, pues, qué es lo que provoca en sí una desintegración familiar, ¿no? Pero no tanto que voy a hablar de mi alumna. En este caso coincide
porque pues ella viene está en esa problemática, ¿no? Yo lo que yo como que veo que esto como que es un seguimiento. En la materia pasada prácticamente trabajé con alumna un poquito más enfocada en por qué tenía esas conductas. Ajá, porque quizá a veces en clase se distraía, porque había bajado su rendimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces empecé a indagar, empecé a hacer entrevistas y todo. Ahora, en lo que es la psicología de la familia, entonces voy a trabajar más en los otros miembros de la familia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque viene de una desintegración familiar. Entonces, al decir psicología de la familia, tiene que ver con los demás miembros, ¿sí? Con los hermanos, desde la parte también de sus abuelos, ¿no? Y todo lo que hay detrás, como lo que usted decía de la gestal, ¿no? Lo que vemos nada más, pero que hay en el fondo. Entonces, mi tema sería entonces desintegración familiar o divorcio, más que nada desintegración familiar, porque en sí, por ejemplo, en mi caso no estaban casados, sino solamente tuvieron como algo así muy pasajero y todo eso, ¿no? Entonces se desintegra y sobre eso voy a hablar. No pensaba hacer como tal una estructura así como la maestra lo tenía. Sin embargo, pues eso suena bien y pues no sé si así como yo lo entendí también estoy bien. Sí, maestra Gilma. De hecho, le hice énfasis a la maestra Isaura que lo que abona mucho el programa de intervención es justo esto, la secuencia de cronogramas de actividades. Obviamente, por cada actividad revisamos un tema. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Y la actividad que va a nutrir para poder resignificar esa parte. Por eso le hice énfasis inclusive a la maestra Isaura, le digo, sí, entra como en una función de un marco metodológico, pero no es tanto como una investigación, sino como un tema centralizado para poder intervenir, pero dentro de una programación, ¿no? Entonces, es como llevar los temas secuencialmente para poder abordar ese problema y a fin de cuentas buscar como que todo sea más, bueno, yo le digo un proceso de deconstruir, porque construimos una nueva alternativa al cambio, ¿no? Entonces, es dentro de esta secuencia, en énfasis y en palabras muy concretas, maestra Gilma, es la estructura base sólida, es la que usted me menciona. Lo que va a hacer la maestra Isaura, si así lo va a desarrollar, es que va a justificar y va a sustentar mediante todo este modelo estratificado su tema a desarrollar. Y esta parte de desintegración familiar sí está muy bien abonado como tema, porque obviamente, inclusive, como hay parejas que a veces no están casados, pues no hay una unión que tenga que ver con algún trámite legal, ¿no? Porque eso también es otra secuencia que se tiene que implementar con las y los pequeños, porque luego se trabaja de quién va a ser el cuidador, quién va a tener guardia y custodia, si hubo una demanda, si no hubo una demanda, si fue un divorcio sano, ¿no? Entonces, cuando es por solo desintegración familiar, pues solo puede ser de que papá se va tal vez 2 o 3 semanas, mamá se va 2 o 3 semanas y luego vuelven a regresar, porque no hay un compromiso legal que también esté como que muy lineado ahí. Y desintegración familiar también puede ser porque se va tal vez un hermano mayor, fallece algún tipo de hermano o hermana, o papá o mamá, o abuelo y abuela, y todo es siempre en función a la estructura o al tipo de familia que esté dentro de eso. Ah, ok, maestra. ¿Aquí me escucha bien, maestra Gilma? ¿Sí logra escucharme bien? Pero voy a Le escuché una parte, pero ya lo último no logré escuchar muy bien. Se okay. cortaba. Aquí ya me escucha bien, maestra Gilma. ¿Sí? Ok, desactivé mi cámara porque a veces quita un poquito de señal. Entonces, dentro de esta función metodológica, pues sí, como usted lo presenta, maestra Gilma, está muy bien. Es como usted dice, concretizando, porque el programa de intervención es prácticamente esta secuencia de temas y actividades que nos van a ayudar a poder resignificar y deconstruir el tema que estemos trabajando. Y que bueno, y inclusive esta parte de si es un seguimiento con la materia de técnicas de la entrevista, pues también es como que una función muy bonita para poder revisar estos modelos que también vienen en esta parte de la psicología de la familia. Salvador Minuchin, que es uno de los que también está dentro del texto, él lo menciona como una coordinación también de cómo se puede trabajar con la familia, y hay otra que es la terapia familiar narrativa, ¿no? Entonces,
También hay como técnicas del diálogo, inclusive la terapia de la comunicación, que también son una mezcla también de lo que podemos revisar y trabajar con las y los padres de familia y alumnos, para que también puedan entablar mucho esta seguridad y en su momento pues también les ayude mucho a reflexionar, a trabajar en su aspecto interpersonal y más que nada que pues empleen como que este ambiente cálido para su desarrollo familiar, ¿no? Entonces, prácticamente psicología de la familia nos ayuda mucho a identificar cada una de estas cuestiones que son bien importantes, que sí son muchas cosas, inclusive a veces que podemos ir revisando, pero siempre hacer hincapié en un proceso que podamos hacer para poder apoyar y que esta cuestión de la familia sea algo armonizante y que ayude mucho a potencializar la capacidad de los y las hijas, ¿no? Entonces, sí, en efecto, maestra Gilma, así como usted lo va a desarrollar, está muy bien. Y por eso también es muy buena es muy bueno que haya realizado esta aportación, porque al emplear este programa de intervención, pues solo es hacer énfasis en el tema, pero más que nada es como ir revisando esta secuencia de actividades que me van a servir para poder prevenir alguna de estas cuestiones, ¿no? Entonces, lo padre, como le digo, es que le está dando seguimiento a ese caso, pero inclusive por esa apertura, pues ya puede ayudar a las y a los demás que en algún momento pues puedan ir presentando algo similar, o si lo están presentando y aún no tienen la confianza para comentarlo, pues ya ir como que absorbiendo esa parte de ir reflexionando sobre eso. ¿Ok, maestra? Sí, maestra, así es. De hecho, ahorita que lo menciona, así es. En este caso, porque estoy con mi alumna, pero es un tema que como tal, pues no solo nosotros como orientadores, como bien usted dijo, no solo nos vamos a enfocar en un alumno, sino que a veces el trabajo va a ser hasta en grupo, como mencionaba la maestra, y ahora actividades que también podemos hacer con los padres, porque pues estos problemas ya son problemas sociales prácticamente que se viven casi en la mayoría de las familias. Entonces, una actividad o un trabajo que nos va a ayudar, como dice usted, a intervenir en cualquier situación, aparte del que, por ejemplo, yo estoy llevando con mi alumna, ¿no? Ya me quedó claro más. Ok, maestra Gilma, sí, en efecto, es prácticamente para eso, porque sí, la función de ser orientadores educativos no solo, bueno, entra así en una categorización de ir revisando pues esta parte de la enseñanza-aprendizaje, pero aunado a esto vienen consideraciones que se tienen que retomar, como el tema de la familia, ¿no? Entonces, en el tiempo que nosotros llevemos en acompañamiento con las y los alumnos, pues nos basta para ir como que reconociendo y viendo cuál es la funcionalidad de cada uno de ellos y cuando hay alguna modificación es porque algo está pasando, ¿no? Entonces es como que contrastar mucho esta parte y prácticamente es eso, ¿no? Orientarlos a un buen camino, orientar como que esta parte de lo que se esté revisando y generar como que esta dinámica de intervención, tal vez sea individual o de grupos, pero que siempre deje como que una apertura a que siempre se les está observando con calidad, con este enfoque humano, y más que nada que dentro de la estructura metodológica que ocupamos, pues estamos como que procesando algo a beneficio de nosotros primeramente como personas, pero que también dejan como que una semillita con las y los demás. ¿Ok? Bien. Bueno, maestra Elizabeth, maestra Isaura, bueno, maestra Gilma, ¿alguna otra duda que tengan acerca de esta parte? No, maestro, ninguna, ya me quedó claro. Perfecto. Pues bueno, a fin de cuentas, pues estos modelos y técnicas de intervención Profe, para... sí, una pregunta, se me fue. A ver, maestra Isaura. ¿Es necesario que al cronograma de actividades se le ponga exactamente los tiempos o solamente podemos manejar las actividades y o sea, describir el material o si a fuerza el tiempo? La El fecha de control de... aplicación, no, ¿verdad? Porque pues no. Sí, en la carta descriptiva del cronograma de actividades, maestra Isaura, bueno, a veces sí es fundamental como que mantener un tiempo, independientemente del grupo al que estemos acompañando, pues es lo que nosotros relativamente vamos a ocupar en tiempo. Tal vez sea una actividad de 15 a 20 minutos si estamos trabajando con 2 o 3 alumnos, pero si son grupos grandes, pues también es importante ver cómo vamos a ir realizando estos temas y actividades y qué actividades vamos a estar implementando.
Sí, a veces sí es importante colocar el tiempo para mantener un Ok, orden. el tiempo sí, muy bien. Pero Ah. fecha, por ejemplo, fecha de aplicación, no, eso no, sí. Porque Sí, pues no, también la fecha de no aplicación. tenemos. Sí, de hecho, desde ahorita lo pueden hacer fantasiado. Es como le mencionaba la maestra Gilma. Tal vez ahorita no esté el tema tan presente, pero a mí me gustaría trabajar, no sé, sexualidad y género, ¿no? O esta parte de, no sé, de las adicciones, ¿no? Entonces, tal vez el tema no esté dentro de mi grupo o población, pero tal vez en algún momento lo puede ser. Entonces, puede ser dentro de esta parte representativa, decir, tal vez lo voy a aplicar en algún momento, pero sí como que colocar esto, qué días lo vamos a hacer, pero sí, lo pueden hacer como que dentro de esta distribución fantasiosa, ¿no? No decir que se va a Ah, aplicar en ok. estos momentos, pero sí como que marcarlo dentro de la estructura, ¿ok? Ok, gracias, profe. Perfecto, maestra Isaura. Pues bueno, si no hay ninguna duda hasta el momento y todo ha quedado como que aterrizado en funcionar los temas, pues ya solo estaría como que en esta parte del procesamiento y pues si se les presentara alguna duda que sí esté como que muy presente, pues ya me pueden estar escribiendo a mi número personal. Ya yo con gusto ahí les voy a dando como que el acompañamiento también. Las sesiones 1 y 2 de los primeros temas ya los subí a plataforma para que lo revisen. Del mismo modo, en cuanto ya tenga yo lista la sesión 1 y 2 que tuvimos el día de hoy, pues ya la estaré subiendo a plataforma. Tenemos todavía como 10 días para poder presentar la entrega del programa, entonces, pues esta semana voy a estar muy atento ante cualquier cosita. E igual, si hay algo que quieran exteriorizarme como preocupación, tal vez el tiempo, pues también quedo pues muy consciente de ello, soy muy humanista, entonces me gusta que trabajen de la manera más cómoda, pero sí que siempre me hagan extensivo algún motivo de si en algún momento tienen alguna cuestión de algún problema en la entrega de actividades, ¿ok? Entonces, con esta parte última que les estaba yo comentando de los modelos y técnicas para poder intervenir dentro de la orientación familiar, pues ya es cuestión de cómo ustedes van a ir adaptándolo, ya sea que utilicen alguno de estos modelos o sea dentro de una estructura personalizada, ¿no? Tal vez a mí me interesa trabajar algún tema, pero quiero trabajarlo tal vez no utilizando estos modelos, sino también dentro de mi espontaneidad, dentro de mi experiencia, dentro de lo que yo puedo ir trabajando e ir procesándolo y también está bien, ¿ok? Pues bueno, si ya no hay nada más que comentar, pues con esto cerramos el espacio de la segunda sesión. Recuerden que ante cualquier cosita, pues estoy pues a sus apreciables órdenes. Me dio un enorme gusto poderles ver, poderles saludar y pues más que nada poderles acompañar con esta materia que es muy bonita en psicología de la familia. No me despido, sino hasta que traiga las calificaciones, pero sí voy a estar como que en esta parte de apoyarles en cualquier otro momento, ¿ok? Pues bueno, espero Ok, que profe, gracias. espero esté ya muy refrescado allá en Tabasco con esta lluvia y pues La verdad, ya. no estén sufriendo de mucho calorcito por allá. ¿Sí? Muy bien, está ¿Sí? bien. Pues Ok, muchas gracias, maestra Isaura, maestra Gilma, maestra Elizabeth, por tomarse el tiempo en conectarse. Tal vez no entraron las y los demás, pero pues les agradezco que ustedes hayan amenizado este espacio de la clase. La verdad, esto nutre mucho el escucharles y el saber cómo está pues prácticamente contemplada la secuencia de las materias. Pues a mí me ayudan mucho también a comprender cómo están avanzando, de qué manera lo están haciendo y en su momento si sus compañeras ven los videitos, pues también ya aclaran algunas dudas con todo esto que ustedes también van pues aportando y comentando dentro de clases. ¿Ok? gracias a usted, profe, por aclararnos las dudas y cualquier cosa ahí le vamos a estar molestando. Ok, Claro que maestro, sí. muchas Gracias gracias. por apreciar sus órdenes. Se cuidan mucho, les mando un abrazote a la distancia. Hasta luego. Igualmente, Igualmente, maestro, hasta maestro. luego, excelente día. Buenas tardes. Igualmente, adiós. No griten mucho. Ah. No hagas tanta bulla. Bueno, chao, chao. Ok, dale, hasta luego, bye. Ah.